en este tiempo. Incluso, mis queridos hermanos, está registrado, ¿no?, en Mateo 24 los eventos que estamos viviendo en la actualidad, todo esto de las pestes, pandemias, todo aquello, está registrado en Mateo 24. Es decir, estudiando Mateo 24 nosotros vamos a entender cuál es el destino del mundo. Y precisamente por eso es que Jesús mencionó a sus discípulos este relato de la destrucción de Jerusalén para que los discípulos entendiesen que Jerusalén iba a ser destruido, y de la misma forma en que Jerusalén iba a ser destruido, también en el futuro el mundo iba a ser destruido, ¿no? Entonces tiene una doble aplicación. Voy a compartir un momento la pantalla. Aquí encontramos el texto por la cual fue el último párrafo que me parece que estudiaron la semana pasada, ¿no? Entonces nosotros estaríamos leyendo lo que continúa, ¿no?, del párrafo después de lo que está con amarillo, ¿no? Entonces lo vamos a poner porque hasta allí me imagino que lo estudiaron la vez pasada. Entonces vamos a leer desde 2 días antes de la Pascua. Menciona el relato del Espíritu Profecía, dice: 2 días antes de la Pascua, cuando Cristo se había despedido ya del templo por última vez, hablando, ¿no?, del templo cuando estaban allí en Jerusalén, después de haber denunciado públicamente la hipocresía de los príncipes de Israel, volvió al monte de los olivos, acompañado de sus discípulos, y se sentó entre ellos en una ladera cubierta de blando césped, dominando con la vista la ciudad. Una vez más contempló sus muros, torres y palacios. Una vez más miró el templo, que en su deslumbrante esplendor parecía una diadema de hermosura. Una diadema de hermosura que coronara al sagrado monte. 1000 años antes el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel, porque había escogido aquel templo como su morada, ¿no? Aquí menciona un poco la descripción el contexto por el cual Jesús estaba mirando Jerusalén, está mirando el templo, estaba mirando todo lo que habían logrado los judíos, ¿no? Y haciendo eso una relación con el templo que había hecho en la antigüedad, dice lo siguiente, dice: 1000 años antes el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel, porque había escogido aquel templo como su morada. En Salem está tu tabernáculo, y su habitación en Sión. Escogió la tribu de Judá el monte de Sión, el cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia. Eso está en Salmo, ¿no? El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina, ¿no? Entonces, lo que está haciendo aquí el libro es dando un contexto por la cual Jesús se encontró viendo, ¿no?, el templo de Jerusalén, todas las grandezas que habían logrado los judíos. Y en el libro pues compara de que uno de los primeros templos pues que aparece en la Biblia fue cuando David, pues dando honor y gloria al Señor, porque el Señor habitaba su presencia allí en el templo, pues él dijo: voy a construir un templo, ¿no? Y comenzó a hacer un templo maravilloso, aunque él dice la Biblia que él no la pudo terminar porque era un hombre de guerra, y como hombre de guerra pues estaba manchado con sangre. Y recordemos que esas guerras eran dirigidas por el mismo Dios. No quiere decir de que David estaba haciendo algo contrario a lo que Dios le estaba pidiendo, porque justamente Dios a veces le pedía que vaya a la guerra. Entonces David mataba en el nombre de Dios, dirigido por Dios. Entonces no era que estaba cometiendo un delito en sí, sino que ya no se consideraba como un hombre de paz. Entonces, como no era un hombre de paz, porque estaba siempre dirigiendo la guerra, Dios no le permitió que él, con su influencia pues de guerra, de impetuo y de hombre se puede decir, de que constantemente está en la guerra, dijo: no, esto tiene que ser hecho y terminado por un hombre de paz. No, por eso dice aquí la Biblia, en el libro dice: y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra, ¿no? Aquí menciona que él completó la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto, ¿no? Aquí hay algo interesante que yo lo resalté.
¿no? Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. Es decir, uno de los templos más maravillosos del mundo, que en ese tiempo pues ningún hombre había hecho. Obviamente estaba dirigido por un hombre de Dios, lo terminó otro hombre de Dios, e incluso los planos mencionan que fueron una dirección divina, es decir, Dios ayudó y dirigió para que este templo se haga una realidad, el templo donde Dios iba a habitar. Entonces, con todo esto, pues de que se veía la gloria de Dios, pues se conoce como que este templo, pues no hubo superación, fue uno de los templos más grandiosos que haya existido en la tierra. Dice, no obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo. Yo quisiera que en esta parte ustedes presten mucha atención, refiriéndose al segundo templo. Mayor será la gloria postrera que de esta casa que la gloria anterior. Y sigue siendo también, sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Miren lo que menciona aquí. Primero da el contexto de que uno de los primeros templos que se menciona en la Biblia fue dirigido por David y luego lo terminó Salomón. La obra, el resultado fue maravilloso, fue un templo, pero lo que nunca se ha visto en el mundo, pues era el templo que habían hecho. Pero había una profecía y esa profecía pues estaba mencionada en Ageo. Y en Ageo menciona de un segundo templo. Ustedes saben de que no se refiere en realidad la cantidad de templos que se hicieron, porque hubo algunas reconstrucciones, sino que si lo dividimos en dos etapas, se puede decir que el templo primero que hizo David con Salomón y donde habitaba la gloria de Dios, pues Dios se manifestaba de una manera especial, ¿no? Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios habitó también en el tabernáculo. Él, desde que se terminó de edificar el templo, vino una nube que cubría, que era la presencia misma de Dios que cubría en el día del sol, en la noche una columna de fuego y inmediatamente se inauguró el lugar santísimo, vino una luz desde el cielo que aparecía en el Shekinah y este templo pues se lo conoce como el primer templo, ¿no? El templo donde muchos hicieron y la presencia de Dios se manifestaba de una manera extraordinaria. Y pero aquí menciona de que ahí va a haber un segundo templo. Les repito lo que menciona allí el libro de Ageo 2, 9 y 7. Dice, mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. ¿A qué se refiere esto? Que toda la gloria que tuvo el primer templo, porque la presencia del Dios invisible estaba con ellos, iba a ser superada por la gloria del templo posterior. Entonces, y también dice el versículo, sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de toda la gente. Es decir, que la gloria del segundo templo iba a ser mayor porque iba a aparecer alguien conocido como el deseado de todas las naciones, o también en otra versión dice el deseado de todas las gentes. Ahora la pregunta es, ¿quién será ese deseado de todas las naciones que haría que el templo tuviera mucho más gloria que el templo anterior? Y el templo anterior, que ustedes recuerden que la presencia de Dios se manifestaba. Incluso cuando se hacía un sacrificio, en altar de sacrificio, ¿saben quién daba el juego? El juego no era dado por los sacerdotes que prendían con leña y llevaban el fuego. Se dice, en la Biblia menciona, de que era de parte del Dios mismo que venía el fuego, que encendía el altar de sacrificio. Imagínense todas esas manifestaciones del primer templo, del primer, se puede decir, la primera etapa o la primera, el primer templo conocido con todo ese tipo de manifestaciones. El fuego descender del cielo para encender el sacrificio, las nubes que cubrían allí del sol, que era la misma presencia de Dios, la columna de fuego, que también era la misma presencia de Dios transformada en fuego, y la luz Shekinah, que también era, todo eso era la presencia de estaba Dios allí, aún eso iba a ser superado porque iba a venir en el segundo templo alguien conocido como el deseado de todas las gentes. ¿Cuál es ese deseado de todas las gentes? Pues no le demos más vuelta. Ese deseado de todas las gentes era el mismo Cristo. El mismo Cristo, su presencia ya en vida, aquí en forma corporal, el mismo Dios hecho hombre, ¿no? Por eso era llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El mismo Dios hecho hombre ahora estaba morando aquí en la tierra. Ya no era solamente con la luz, con la nube, no solamente era con el fuego que descendía. Ahora la misma presencia de Dios en forma corporal está habitando. Y él era conocido como el deseado de toda la gente, porque la gente sincera pues acudía a ellos, a él y lo buscaba de todo corazón, ¿no? Había gente que
procuraba matarlo, pero entre ellos había gente sincera que lo buscaba y era el deseado de toda la gente que lo buscaba de corazón. Entonces, la gloria del segundo templo iba a ser superada por la gloria del primer templo. ¿De qué manera? Porque ahora la presencia de Dios mismo iba a estar ¿en dónde? Iba a estar en vida, iba a estar en forma corporal, encarnado, Dios encarnado, iba a estar en medio del pueblo, ¿no? En medio del pueblo. Entonces, a eso se refiere con esa gloria superada, ese deseo de toda la gente que era el mismo Cristo. Sigue diciendo lo siguiente. Vamos a ir subiendo un poquito. Dice, recuerden esa profecía porque esa profecía se va a ir repitiendo algunas veces, ¿no? Que la gloria del segundo templo iba a superar la gloria del primero. Dice, después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior al anterior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo nos es fielmente descrito por el profeta cuando dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de nuestros ojos? Imagínense cómo este maravilloso libro nos da a un panorama más amplio, ¿no? Cómo nos describe que habían hombres ya de mucha edad que habían alcanzado a ver ya desde el tiempo en que fue construido nuevamente unos 500 años antes, menciona aquí, ¿no? Unos 500 años antes, había sido construido pues nuevamente ese templo que Nabucodonosor, pues rey de Babilonia, lo había destruido, ¿no? Cuando invadió pues a Jerusalén, llevó cautivos, pues allí hubo una destrucción y luego se reconstruyó, ¿no? Pero vemos cómo hombres ya ancianos habían llegado a notar esos dos templos, ¿no? El templo anterior que fue construido por David, por Salomón, y luego el templo que fue reconstruido. ¿Y ellos qué dicen? Estamos buscando que la gloria, porque ellos sabían lo que decía Ageo. Ageo decía que la gloria del último templo iba a superar la gloria del primero. Entonces ellos veían, pero como que yo no veo que lo supera, ¿no? Como que yo no veo que es mucho más glorioso. ¿Qué pasaba? Que ellos lo querían ver en forma humana, así como el primer templo, pues eran tan visibles las evidencias, pues ellos querían también ver que el templo pues sea lujoso, extraordinario, más que el primero, porque la profecía decía que iba a superar. ¿Y de qué manera lo iba a superar si vemos que este templo es inferior? Entonces ellos no entendían que lo que iba a superar era la presencia corporal en carne del Dios que ahora estaba viniendo a este mundo. Eso era lo que superaba la gloria del primero, porque en la primera todavía Jesús no había venido, solo se manifestaba de maneras diferentes, pero no corporal. Ahora Cristo vino y se hizo carne, ¿no? Se incorporó Dios encarnado y eso superaba, pero ellos no lo entendían. Y ellos decían, ¿cómo? No vemos nada que sea más grande, más extraordinario que el primero. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ellos tenían una visión pues tal vez terrenal, limitada, y no lograban entender la importancia que tenía Cristo acá. Eso simplemente era no darle importancia a Cristo, ¿no? Es simplemente no darle importancia a lo que Cristo vino a hacer aquí en esta tierra. Ellos, como Cristo para ellos no era nadie, pues dice, solamente se fijaban sus ojos terrenales en el templo. A ver, yo no veo nada diferente, yo creo que todavía no lo supera. ¿Dónde está la profecía cumpliéndose? No lo supera. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo, ¿ya? Por si acaso, si alguien quiere también opinar o añadir algo más de lo que estamos mencionando, lo que estamos leyendo, pues lo pueden hacer. Vamos a seguir hasta eso leyendo. Dice, entonces fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la primera, ¿no? Mientras todo el mundo veía que no había ninguna diferencia, incluso todavía no había superación, aquí comienza poco a poco a darse ya nuevamente, a cumplirse la promesa. Dice, pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina. Ahí está lo que les estaba diciendo. No era superado en cosas físicas que se podían ver, no era superado. El templo seguía siendo mucho mejor el primer templo que había construido, había terminado Salomón. Pero ahora este templo que había sido construido no superaba en qué, en lo físico. ¿Por qué? Porque lo grandioso no estaba en lo físico, ni en la construcción, ni en las manifestaciones. Sigue diciendo aquí, por el segundo templo no igualó al primer templo en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con lo que fuera el templo de Salomón, ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieron realce a su dedicación.
Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido, ¿no? Como era en la antigüedad. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. Ahí está lo que yo les decía, ¿no? Ellos no utilizaban fuego, ¿no? Utilizar un fuego que no era de la presencia de Dios, era un juego extraño, por eso lo que le pasó pues a estos personajes que ya conocemos, ¿no? Que llevaron fuego extraño y Dios pues no pasó ese detalle, porque el fuego no tenía que ser el fuego de que ellos encendieran, sino el fuego que venía y encendía la presencia de Dios. Dice, no hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaban allí el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. ¿No? Todo eso ocurría con el primer templo y ni nada de eso todavía era superado el segundo, porque ellos no iban a ver eso. Pero dice, durante varios siglos, los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por Ageo. ¿Cuál era esa promesa por Ageo? O esa profecía de Ageo, que el segundo templo iba a ser superado en gloria del primero. Y ellos trataban de esforzarse, pero no vemos a dónde se está superando. Pero ellos trataban de ver cómo y dónde se podía cumplir esa promesa, pero no la encontraban. ¿Por qué? Porque les repito, la promesa era en la gloria que Cristo vino aquí como cuerpo, ¿no? en carne, se encarnó y vino a dar su vida por nosotros. Eso glorificaba al templo y eso era, no había en el primero, y esa era la gloria que no entendían los judíos y por siglos dice que querían darle vuelta tratando de buscar el significado cuando estaba simplemente en aceptar a Jesús. Dice, pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado, y aquí viene lo que estábamos mencionando, pero sí fue honrado por la presencia de uno en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, en uno que era Dios mismo manifestado en carne. Ahí está. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa que decía, él era el deseado de todas las naciones. Y se estaba cumpliendo la profecía delante de los ojos de los judíos y ellos no entendían que se refería a la gloria de Cristo, ahora que había venido en carne, ¿no? No entendían eso y por eso ellos trataban de dar vuelta y explicar siglos tras siglos, imagínense, años tras años, 10, 20 años tratando de explicar cómo es que se iba a superar la gloria, cuando la gloria iba a ser superada solamente con la venida de Cristo, cuando ellos no aceptaban eso. Dice, por la presencia, dice que entraba en el templo, dice, por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Les repito, por la presencia de Cristo, ahí está, ¿no? Y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Allí está, ¿no es cierto? Vemos que en realidad se refería a la venida de Cristo y que hacía que ahora el templo y todo lo que la vida de Cristo pues da un significado mucho mayor a lo del primero. Lo primero solamente eran símbolos, significados, manifestaciones extraordinarias, pero ahora era el mismo Cristo manifestándose ante el hombre. Por eso, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros, era Dios mismo ahora que estaba con la humanidad, algo que en el primer templo no lo tenían. En el primer templo, Dios se comunicaba solamente con el sumo sacerdote, con ciertos sacerdotes, solamente era dentro del templo. Ahora el mismo Dios estaba con los hombres. Por eso mencionaba que cuando Jesús hacía sus curaciones, cuando ayudaba a las personas que estaban allí alrededor del templo, la gente lo seguía. Es por eso que Ageo mencionaba que era conocido como el deseado de todas las gentes o el deseado de todas las naciones, ¿no? Eso ellos no entendían. Dice, pero Israel tuvo en poco el anunciado don del cielo y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor que dijo, y aquí vuestra casa os es dejada desierta, ¿no? Y esta gloria pues duró hasta el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra y ya le tocó el momento, ya antes de ir a ser ya sacrificado, pues él los reunió y fue una de las últimas veces que entró al templo, pues hasta allí se terminó la gloria
que el segundo templo tenía, porque ahora el Hijo de Dios pues ya iba a cumplir, a terminar su función de cumplir y finalmente iba a desaparecer de allí y hasta allí se iba a cumplir la gloria que estaba profetizada. Sigamos leyendo. Dice, los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto a la destrucción del templo. Allí está, ellos no entendían, ellos solamente pensaban de que su templo era indestructible, que si allí moraba Dios era imposible que sea destruido. Dice, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. ¿No? Durante más de 40 años se había prodigado riquezas, trabajo, arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Es decir, se había dedicado mucho tiempo, dice, durante más de 40 años se había prodigiado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo, ¿no? Incluso, mire lo que dice aquí, Herodes el Grande, ¿no? Y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron, el emperador romano, con los tesoros de los judíos y las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto, habiéndose importado de Roma enormes bloques de preciado mármol, de tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro, diciéndole, mira, qué piedras y qué edificio, imagínate. Cómo ellos no entendían realmente la grandeza del templo, no estaba en realidad el templo en las paredes, en las rocas que habían traído. Mire, se unió hasta Roma, ¿no? El gran emperador de Roma se unieron con las riquezas de los judíos y entre ellos, entre ambos, trataron de hacer del templo algo mucho más grande, más excelso, ¿no? Pero ¿en qué? Solamente en materiales, ¿no? En materiales, en piedras preciosas, en exportar, pues, en importar de otro lado, pues, los bloques de mármol y todo aquello, ¿no? Todo eso con tal de engrandecer más el templo cuando a Jesús mismo lo estaban rechazando. Imagínense, por eso el orgullo de los judíos era de su templo, ¿no? Cuando ellos miraban el templo, nos miraban con orgullo. Ellos pensaban que por tener ese gran templo, pues la presencia de Dios estaba allí y ellos tenían que Dios los tenía que obligadamente bendecir y los tenía que honrar. ¿Por qué? Porque ellos tenían el maravilloso templo. Allí era la cuna de su religión, allí era el motivo de su, la razón por la cual eran religiosos, eran judíos, estaban en el templo. Es decir, la habían cogido como una adoración demasiado extrema al templo, cuando al mismo Jesús lo estaban dejando a un lado, ¿no? Por eso el orgullo y la conversa, aún los discípulos, ¿no? Los discípulos, recordemos que aún los discípulos no entendían muy bien para qué vino Cristo. Ellos pensaban que iba a establecer un reino terrenal, donde iba a derrotar a Roma, donde iba a destruir a los judíos que no se arrepintiesen. Entonces, ellos se jactaban del templo. Entonces, dice, pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras. De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Imagínense el balde de agua helada que les tiró a los discípulos. Cuando los discípulos se enorgullecían de su templo, cuando ellos decían, miren, mira, señores, estas piedras preciosas que no importaron los romanos, mira, Señor, cómo fue construida, el Señor le dijo, en otras palabras, ¿no? En nuestras palabras, no se encariñen con eso, no se crean mucho con ese templo, porque yo les aseguro que todas esas piedras preciosas que ustedes se jactan, no va a quedar ninguna, todo va a ser destruido. Imagínense el gran chasco que los discípulos se llevaron pensando de que eso era imposible. Entonces, como que querían más explicación. Dice, los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo revestido de la gloria temporal para ocupar el trono de su imperio universal. Imagínense, ellos luchaban con su pensamiento de que su templo era inmortal, no podía ser destruido. Entonces ellos comenzaron a pensar, no, cuando Jesús venga por segunda vez, ya en forma visible, en forma corporal, personal, entonces en ese momento todo el mundo va a ser destruido. Entonces, obviamente que cuando Cristo venga, todo el mundo es destruido y entre eso va a ser Jerusalén. Esa era la conclusión que los discípulos habían llegado. Nunca se imaginaron que solamente 40 años después de que Jesús le estaba profetizando que Jerusalén iba a ser destruido, realmente se iba a cumplir esta profecía y iba a haber una destrucción. No se imaginaban, ellos se imaginaban, ya, está bien, va a ser destruida, pero tiene que ser destruida cuando Jesús venga, porque cuando Jesús venga, todos estos reinos serán destruidos. Entonces, obviamente, Dios va a destruir este templo, pues porque todas las ciudades van a ser destruidas. Pero no se imaginaron
que eso iba a llegar solamente 40 años después. Dice, para castigar a los judíos impenitentes y libertar a la nación del yugo de los romanos. Eso es lo que creían ellos, ¿no? Vamos a seguir aumentando aquí. Dice, Cristo les había anunciado que volvería y por eso al oírle predecir los juicios que amenazaban en Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo, ¿no? Ellos nunca se imaginó que primero iba a venir la destrucción de Jerusalén y luego hasta el día de hoy estamos esperando por la segunda venida de Cristo, donde va a poner fin a todos los reinados de este mundo. Pero ellos se bloquearon porque sea imposible que nuestro templo sea destruido, imposible, imposible. Entonces, lo que Jesús se está refiriendo es a la segunda venida de Cristo cuando allí será destruido. Dice, y al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrán de tu venida y del fin del mundo? Ah, ya. Por eso ahora entendemos mucho mejor por qué los discípulos le preguntaron que, dinos Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Ah, ya, como que ellos decían, bueno, Jerusalén será destruido, pero el Señor, dinos más o menos cuándo tú vas a venir por segunda vez para saber cuándo será destruido. Ah, entonces ellos relacionaban que la destrucción de Jerusalén sería en la segunda venida de Cristo. Dice, lo por venir les era misericordiosamente velado a los discípulos. Dice, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, o sea, la destrucción de Jerusalén en la segunda venida de Cristo, los sufrimientos del Redentor y su muerte y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados, menciona aquí, ¿no? Abrumados, es decir, ellos no hubieran entendido, por eso el Señor mejor les veló, les hizo una profecía doble, la destrucción de Jerusalén y los acontecimientos del tiempo del fin, ¿no? Justamente esta profecía es maravillosa, queridos hermanos, porque el primer cumplimiento fue en el año 70 cuando los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén. Pero la segunda aplicación es a lo que nos estamos acercando, mis queridos hermanos. Estamos en la misma situación en que los judíos, pues, estaban esperando, pues, que se cumpliese esa profecía y tal vez ellos se desviaron. Nosotros también estamos en esa misma situación, donde ya la segunda venida de Cristo, pues, es una profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y hay muchas personas que todavía piensan que es imposible que Jesús todavía venga, ¿no? Miren lo que dice aquí. Hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor, o sea, hablando de los discípulos. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos, ¿no? Antes, aquí está la doble profecía. Uno en Jerusalén y otro antes del fin del mundo, antes que Jesús venga. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, ¿no? Los discípulos no entendían eso, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. Es decir, tal vez en ese momento ellos no entendían, pero cuando ya llegó el año 70, muchos que eran fieles a Dios, muchos que sí se prepararon y comenzaron a estudiar y a estudiar mejor, ellos llegaron a entender en el momento preciso a qué Jesús se refería. Y se menciona la historia. Hay un historiador llamado eh, 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 Flavio Josefo. Flavio Josefo, este historiador menciona, fue un historiador que vivió en el tiempo en que fue destruida Jerusalén, ¿no? En el tiempo bíblico, donde estaban los discípulos. Y él menciona, queridos hermanos, de que esta destrucción se cumplió a la perfección, porque él iba registrando, ¿no? Maravillosos los libros que escribió él, Flavio Josefo, porque fue un historiador no investigativo, sino un investigador presencial que veía cómo se iba cumpliendo todo lo que Jesús había dicho, ¿no? Entonces dice, la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final, queridos hermanos. Imagínense esa doble profecía. Por eso, estudiar Mateo 24, queridos hermanos, es maravilloso. ¿Por qué? Porque si usted entiende Mateo 24, va a entender que todo lo que pasó exactamente con Jerusalén, con la destrucción de Jerusalén, con la destrucción del templo y qué actitud tenían que ellos tomar en ese momento, lo mismo se va a cumplir ahora y nos sirve todos esos acontecimientos que ellos ya lo pasaron, quedó en historia. Pero si nosotros estudiamos Mateo 24, la destrucción de Jerusalén, que aquí en el conflicto de los siglos lo está mencionando, lo detalla, nosotros vamos a entender cómo prepararnos para la venida de Cristo, ¿no? Dice el siguiente párrafo. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre la apóstata de Israel y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras
del espantoso desenlace. Imagínense, tanto Dios nos ama y amó a ese pueblo, ¿no? Que Dios le dio señales para que ellos, aún en su incredulidad, en algún momento creyeran y pudieran ser rescatados. Por eso les dio señales. Dice, la hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estaría en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dice, tan pronto como los estandartes del ejército, aquí viene la explicación, ¿no? Aquí Jesús les dice, ¿no? La advertencia para que todos se puedan salvar, que ninguno se pierda, para que todos puedan ser libres de las manos de este imperio que era Roma y los iba a destruir. Él les dio una señal. ¿Cuál era esa señal? Cuando viereis la abominación del asolamiento. Resulta que esta, en la Biblia menciona en otras versiones, abominación desoladora. Esta frase tal vez para nuestra mente y nuestra cultura y nuestros países no es muy aplicable, ¿no? Casi no utilizamos, pero los judíos lo entendían muy bien. Cuando hablaba de abominación desoladora, ellos entendían que era la abominación era todos aquellos imperios que arrastraban muchas falsas adoraciones, adoraban a ídolos, adoraban a Dios y por lo tanto decían que eran abominación a Dios. Entonces en ese momento, en el tiempo presente que ellos vivían, la abominación que ellos veían era en Roma. ¿Por qué? Porque Roma tenía sus estandartes donde adoraban a todos los planetas, pero el Dios más importante para los romanos era el Dios Sol, ¿no? El Dios Sol. Entonces ellos tenían sus estandartes dibujados el Dios Sol. Entonces ellos decían, estos romanos son una abominación para Dios. Entonces ellos entendían muy bien que la abominación que se refería a Daniel era aquel que se iba en contra de la verdadera adoración que era Dios. Entonces no queda más en duda que se refería al imperio romano. Y asoladora o del asolamiento. ¿Por qué? Porque una de las características de los romanos era asolar, dejar muertos, conquistar y matar. Incluso a los romanos se los conocían como grandes verdugos, porque los esclavos eran más a veces que los mismos romanos, pero ¿cómo si eran los esclavos más que los romanos, ellos podían dominarlos? Pues porque eran crueles en sus castigos. Entonces, mientras más crueles eran, los que estaban esclavos, pues no pensaban en, en irse contra Roma, ¿no? Entonces, ellos, los judíos conocían muy bien que la abominación desoladora se refería a este Roma, que era pagano, que cometía abominaciones y que iba matando y desolando allí por todas partes. Entonces se refería. Y mire lo que dice el texto que está en amarillo. Dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano, esa era la abominación desoladora, idólatra, fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Ahí estaba la señal. Por eso el Señor decía lo que en Mateo 24, ¿no? Cuando veáis la abominación desoladora, pues salgan huyendo. Esa abominación desoladora, los judíos entendieron que eran los romanos cuando venían con sus estandartes, pues, y venían a querer conquistar a Jerusalén. Entonces, en ese momento, esa era la señal. Y solamente los que escuchaban la voz de Dios y escucharon atentamente lo que Dios había dicho, entendieron que esa era la señal. Los que no, ellos no creyeron en eso y fueron los que murieron. Dice, al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Imagínense, todos. Incluso ni siquiera Dios les dio el privilegio, no, ustedes no creyeron y a última hora creen. No, dijo todos. Es decir, si en ese momento hacían conciencia de, de que esa era la señal realmente y que Dios los quería librar, pues ellos se unían a esa señal preventiva y salían huyendo. Pero dice, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella. Eso lo dice Lucas 21:20. Dice, todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver con las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día.
Todos debían marcharse sin tardar, si no querían verse envueltos de la ruina general. Incluso Mateo 24 se une con Lucas 21, donde complementa. No solamente tenían que huir, porque muchos pudieran haber pensado, a ver, voy a huir, aquí vino la señal, vinieron los estandartes romanos allí con su dios sol, allí en su bandera y todo eso, esa es la señal, ¿no? Cuando veis la abominación desoladora, la abominación desoladora son estos romanos paganos, vamos, huyamos, y quieran decir, bueno, huyamos, pero vayamos a buscar lo que más podamos en nuestras casas, vayamos a buscar nuestros vestidos, nuestras joyas, nuestras ropas, todo lo de valor. Pero en Lucas 21 complementa, dice, ya no regreséis, no regreses a buscar lo que tú quieras buscar de tu casa, ¿no? Entrar por algo de valor, tus tesoros, ni nada, ni tu vestido. No, y si ya estás en el campo, pues allí ya quédate más bien, refúndete más, ¿no? Y si estás ya ahí arriba en el tejado, ya no busques más cosas, no salgan así. Es decir, apenas vean la señal, ellos tenían que despojarse de todo, de todo. En otras palabras, es un símbolo también para el tiempo actual de despojarnos de todo lo material. No pensar en que tal vez para huir de las persecuciones necesitamos llevar nuestras riquezas, nuestras posesiones. Por eso creo que es más importante que nuestro corazón esté en Cristo. Porque si nuestro corazón está en este mundo, si nuestro corazón está en el trabajo, si nuestro corazón está en las cosas que tenemos, y está bien obtener cosas, pero que nuestro corazón no esté en las cosas. Tal vez yo puse mi casa con mármol, con cerámica, todo bonito, y me tengo que huir. Y si mi corazón está en la cerámica, en el mármol, en las cosas bonitas que he obtenido en este mundo, se me va a hacer costoso. Por eso el Señor decía, nadie regrese. Eso era un símbolo de que su corazón no tenía que estar en las cosas materiales. Su corazón ahora tenía que estar 100% en espiritual. Queridos hermanos, en este momento, como estamos viendo algo paralelo, ya estamos cerca de la venida de Cristo, la señal abominadora ahora es cuando Roma papal, el sistema papal, pues dirigido por el Papa, pues dicte una ley dominical, pues entonces nosotros, nuestro corazón, ¿dónde tiene que estar? Eso de no volváis a casa a recoger cosas valores, representa dónde está tu corazón. ¿Qué le hizo, qué hizo a la mujer de Lot perderse para siempre? ¿Qué hizo? Su corazón, ella ya había salido, había estado casi ya en lugar seguro. Y ella y su corazón, ¿dónde estaba? Estaba todavía en las cosas materiales. Y eso hizo voltearlo. Queridos hermanos, en esos momentos muchos judíos se perdieron porque su corazón no estaba en Dios, su corazón todavía estaba en las cosas terrenales y se quedaron allí porque tenían miedo de que, ¿y si esto es mentira? ¿Y si no pasa nada y vamos a salir huyendo y nuestras cosas las vamos a perder? ¿Y si no pasa nada? ¿Qué va a pasar? Muchas veces ese es el pensar de hoy en día de muchas personas, ¿no? ¿Y si Cristo no viene? ¿Y si todavía demora mucho? Entonces yo todavía tengo que estar en mis cosas terrenales y todo eso. No quiere decir de que nosotros apresuradamente o locamente abandonemos todo y que no estudiemos y que no trabajemos y que dediquemos. No, no. Se refiere a dónde está tu corazón, mi querido hermano. ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón, si está en Dios, el momento en que venga la señal, cuando venga una ley dominical y nos toque huir, queridos hermanos, lo vamos a hacer dirigidos por el Espíritu Santo, con mucho valor y con mucha dirección por el Espíritu Santo. Pero si mi corazón está en las cosas de este mundo, si está en los títulos, si está incluso hasta en personas, si mi confianza está mis padres, si mi confianza está en mis hijos, si mi confianza está en mi esposo y mi esposa, llegará un momento en que tengamos que tomar una decisión y nuestro corazón no nos va a dejar. Queremos huir, pero nuestro corazón nos va a hacer que nos quedemos todavía en lo material. Queridos hermanos, hay muchas personas que se han perdido porque su vista, su visión está en las cosas de este mundo, ya sea en hombres, ya sea en cosas terrenales, en tesoros y todo aquello. Hay una lección muy importante, pero hermanos, en esto, ¿no? ¿En dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón debería estar ¿en dónde? En Jesús. Dice lo siguiente, todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Dice el siguiente párrafo. Durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, ¿no? Mire, es que Herodes, como vimos anteriormente, también ayudó para traer los grandes mármoles para construir, ¿no? Herodes en cierta parte también estaba de acuerdo y feliz de que se construyera un tremendo templo, ¿no? Dice, ha sido notablemente embellecida, sino también fortalecida, ¿no? Porque tenía incluso el apoyo de Roma. Dice, se erigieron torres, muros y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar, le hacían aparentemente inexpugnable. La palabra inexpugnable significa
que no podía ser gobernada, que no podía ser conquistada, que nadie tal vez lo podía vencer, porque se hicieron torres, muros, fortalezas, y eso hacía que ningún otro imperio los pudiera conquistar, ¿no? Aparentemente, por eso dice aparentemente. ¿Alguien por si acaso iba a decir algo? Sigamos leyendo. Entonces dice, si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado cual lo fuera Noé en su tiempo, como alarmista e insensato, pero Cristo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Imagínense, en ese momento que alguien hable algo en contra de las grandezas que ellos en ese momento habían hecho, torres, muros, fortalezas, las grandes ciudades también habían hecho tremendos templos. Si alguien se procuraba en repetir lo que Cristo había dicho, miren que no va a quedar piedra sobre piedra en que esto sea destruida, lo hubieran catalogado como loco. ¿No te parece algo muy similar a lo que estamos viendo ahora? Ahora también, si tú hablas de Dios, si tú adviertes, incluso hasta la misma iglesia, mi querido hermano, a veces si uno ya comienza a estudiar estos temas, el conflicto de los siglos, estudiar profecía y todo esto, en este tiempo donde se recomienda que más deberíamos estudiar, saber, porque los acontecimientos ya se vienen, ya nos consideran incluso dentro de la iglesia como alarmistas, como que ya estamos inclinados a la disidencia, como que queremos alarmar a la gente, ¿no? Pero, queridos hermanos, estamos en un momento, dice el Espíritu decía que en este tiempo es donde más se debe estudiar Daniel y Apocalipsis y los libros del Espíritu decía. ¿Por qué? Porque son revelaciones para nuestro tiempo. Y si estamos ya viviendo en el tiempo del fin y no queremos estudiar y queremos pasarnos solamente con temas y que no son de urgencia para el tiempo del fin, pues estamos como que dormidos y estamos haciendo aquí como lo que hubiera pasado aquí. Dice, si alguien se hubiera levantado, lo hubieran considerado como alarmista, como insensato, como loco, como disidente y todo eso, ¿no? Pero dice, pero Cristo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por mucho que quisieran callar, los acontecimientos iban a venir. La destrucción de Jerusalén se venía porque se venía. Por mucho que usted diga, hermano, ya no predique eso, ya no estudien el conflicto, ya eso no. Por mucho que usted no quiera estudiar o no le permitan estudiar, se viene la segunda venida de Cristo porque se viene. Estudiemos, no estudiemos, se viene. Por lo tanto, lo mejor que podríamos hacer es estudiar y capacitarnos cada día más. Dice la última parte, la ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de su pecado y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. Mire lo que dice aquí. El Señor había dicho por el profeta Miqueas, oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y apóyense en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. O sea, ellos en ese tiempo pues estaban totalmente corrompidos. Jerusalén dice aquí con injusticia, sus cabezas juzgaban por cohecho, ¿no? Es decir, el cohecho significa y que yo compro a las personas por dinero, estaban comprados los que juzgaban, los jueces estaban comprados, ya se vendían los sacerdotes por precio, o sea, totalmente corrupción. Y sin embargo, ¿qué pensaban? No vendrá mal sobre nosotros, ¿no? Pensando de que a pesar de todo eso, Dios no podía destruir, no, Dios es misericordioso, no nos puede pasar algo muy similar también a lo que el mundo piensa. No, Dios es bueno, Dios no nos puede destruir, no, Dios nos va a dar oportunidad hasta el último momento en que ya esté por venir, hasta allí, porque Dios nos ama y todo eso, ¿no? Lo mismo pensaban ellos, ¿no? Pensaban de que, dice, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos va a venir mal? Como que Dios no pudiera juzgar. Dice, estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban. Eran corruptos y sin embargo decían ser justos. A la vez que decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. Miren, que no se refiere a gente pagana, a los dirigentes se refería, ¿no? A los dirigentes, a gente que estaba, se puede decir, comparando con el tiempo de hoy, gente que está dentro de la iglesia, que guardamos la ley, que nos consideramos justos y todo eso. A veces nosotros mismos somos los que
estamos apartados de Dios, ¿no? Entonces, este es un llamado para la iglesia, ¿no? Que observamos la ley, predicamos a Dios, pues debemos de vivir de acuerdo a esa ley. Dice, la pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Por eso le aborrecían y le señalaban como el causante de todas las desgracias que se habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aunque hartos sabían que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Los príncipes y de los sacerdotes y los fariseos decían, si le dejamos así, todos creerían en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar, nuestra nación. Hasta aquí me gustaría resaltar algo importante, ¿no? Complementando con lo que dice también Deseo de todas las gentes, menciona de que los fariseos, como menciona aquí también los fariseos, ellos llegaron en un momento a entender que Jesús realmente era el Hijo de Dios, que Jesús realmente era el Mesías, pero en todo momento ellos se fueron contra Jesús. ¿Cómo era eso? Si ellos llegaron a entender que Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de Dios, deberían haberlo aceptado, pero sin embargo entendieron eso y más se les fueron contra él. Como dice aquí, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos decían, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Es decir, aquellos fariseos, aquellos sacerdotes, más les preocupaba la posición, el puesto que ellos tenían. ¿Por qué? Porque recordemos que habían un estatus, prácticamente las religiones eran como un estatus también político. El más grande eran los herodianos, los fariseos y los saduceos, ¿no? O sea, eran como partidos políticos religiosos. Entonces, prácticamente un fariseo era como ocupar un puesto político. Y ellos decían, hoy, si ahora aceptamos a Jesús, si dejamos que crean en Él, va a venir Roma, nos va a destruir. ¿Y a dónde nos quedamos? ¿Dónde está nuestro puesto, nuestra posición, nuestra jerarquía? ¿Dónde queda? Entonces ellos prefirieron rechazar y matar y inducir a que destruyan y maten a Jesús con tal de conservar su puesto, su poderío terrenal, con tal de tener su influencia, con tal de que no sea topado eso. Queridos hermanos, imagínense la corrupción era tanto que preferían matar al Hijo de Dios, aún reconociendo que era el Hijo de Dios, pero con tal de conservar su puestito político. Imagínense, ¿no? La corrupción tan enorme que había llegado. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos, podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así destruirían y convinieron, dice, así discurrían y convinieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y que no toda la nación entera se perdiese. Imagínense tremendo argumento a favor solamente de la maldad y de ellos. Así era como los príncipes judíos habían edificado a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Imagínense cómo en vez de que ellos con la profecía que Cristo les había dado, que ellos se encomendaran su vida, su liderazgo, los sacerdotes, hicieran conciencia, más bien peor, más señales Dios le daba, más oportunidad Dios le daba y ellos más se habían llevado a la corrupción, a la iniquidad y a matar por conservar su puesto. Dice, y al paso que sentenciaban a muerte a su Salvador porque les echara en cara sus iniquidades, se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor viniese a librarlos de sus enemigos. Imagínense, eso se llama pecado de presunción, querer estar en desobediencia de Dios, querer matar al mismo Hijo de Dios y sin embargo sentirse que Dios los iba a favorecer por hacer algo injusto, ¿no? Eso era imposible. Sin embargo, el pecado nos lleva a eso, ¿no? El pecado nos lleva a cometer ese pecado de presunción. ¿Cuál es el pecado de presunción? Es querer ser bendecido por Dios, pero yo me encuentro en desobediencia con Dios. Es decir, Señor, bendíceme, aunque yo no guarde sus mandamientos. Señor, bendíceme, aunque yo no guarde el sábado. Señor, bendíceme, aunque yo te sea el infiel en los días muy ofrendas. Señor, bendíceme. O sea, queremos la bendición, pero no queremos obedecer, respetar los mandatos de Dios. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo judío. Quería la bendición, quería sentirse el favor, favorecidos por Dios, pero sin embargo, ellos estaban rechazando al mismo Jesús, ¿no? Dice, por tanto, había añadido el profeta, a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será majanos, y el monte de la casa como cumbres de breñal.
Dice lo siguiente: Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Queridos hermanos, miren esta parte que uno leyendo tal vez lo pasa desapercibido, lo pasa largo. Pero aquí hay una enseñanza bastante grande. ¿No? Dice, Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad de la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Era más o menos el año 31 cuando ya Cristo estaba pronto en morir, ya estaba pronto a irse al cielo, ya, y Jesús, junto con los discípulos, pues les da esta profecía, les anuncia que Jerusalén sería destruida. Era el año 31. Cuando se cumplió esa profecía, aproximadamente 40 años, en el año 70 fue destruido Jerusalén y se cumplió exactamente versículo por versículo, al pie de la letra, todo lo que lo que Jesús había dicho. Se cumplió. Queridos hermanos, y Dios le dio 40 años de gracia, de oportunidad, para que el pueblo en esos 40 años se arrepintiese y que entendiese bien las palabras. Tal vez en el momento, como decía aquí el escrito, no lo entendieron las palabras de Jesús, los discípulos no lo entendían, pero a medida que iba avanzando el tiempo, y si uno era sincero de corazón, iba entendiendo las palabras de Dios, iba entendiendo las palabras de Jesús, y ellos iban a entender que realmente está próximamente una destrucción. Jesús hubiera dicho, esto va a ser destruido y a una semana, un mes, yo voy a ser destruido, pero no, tan misericordioso, que eso lo hice en un ratito, tan misericordioso era Jesús, tan amoroso y tan clemente, que extendió su gracia por 40 años para que el pueblo se arrepintiese. Queridos hermanos, ¿cuánto tiempo Jesús nos está extendiendo su gracia a nosotros para que podamos arrepentirnos de corazón? Tal vez hay muchas cosas que no entendemos de la palabra de Dios, no entendemos de la Biblia. Hay muchas profecías que tal vez nos toca seguir estudiando y aprendiendo mucho más. Tal vez hay mucho más estudio y eso de estudiar y aprender será por la eternidad. El Señor en la eternidad nos va a seguir enseñando y seguiremos aprendiendo. Pero Dios nos va revelando, cuando nosotros somos sinceros, lo que necesitamos saber en cada momento de nuestra vida. Queridos hermanos, tal vez estamos pasando un momento en que nos distrajo las cosas de este mundo. Queridos hermanos, hoy es el momento donde más deberíamos estar cuentas con Dios. Estamos en un momento de gracia, ya es un momento ya último de gracia, donde ya nuestros planes, nuestra mente, nuestra vida debe ser centrada en la segunda venida de Cristo. Cristo ya está pronto a venir. Eso no quiere decir de que, como les dije anteriormente, que ya no vamos a descuidar nuestra vida secular, material, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir sosteniendo hogares, tenemos que seguir siendo buenas personas. Si tenemos proyectos terrenales, tenemos que seguir. Pero, queridos hermanos, nuestra prioridad en este momento debería ser la segunda venida de Cristo. Jesús es nuestra prioridad en este momento, porque nos está dando el tiempo de gracia como le daba a los judíos. Les dio 40 años después de que las advirtió, porque ustedes saben, según la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, Dios les dio un tiempo bastante grande para que los judíos se arrepintiesen. Pero ahora, una advertencia tan clarita, en el año 31 se lo dio: Jerusalén será destruida y todos los que no creen mi palabra serán destruidos, decía Jesús. Y les dio 40 años de gracia para que ellos se arrepintiesen. Y esos 40 años endurecieron más su corazón y fueron pocos los que con sinceridad entendieron la palabra de Dios. Queridos hermanos, que el Señor puede en nosotros poner esa habilidad, ese colirio que solamente lo da Dios a través de su Espíritu Santo, para que entendamos realmente que estamos viviendo en los tiempos finales, en los tiempos en que ya no podemos nosotros pasar entretenidos en cosas y triviales de esta vida. Tenemos que concentrarnos, allegarnos más al Señor, consagrar más nuestras vidas, tomar más en serio las advertencias que Dios tiene en su palabra. Hay grandes advertencias que tal vez todavía no la hemos llegado a entender. Y dice aquí en Profeta de los Siglos que a medida que va pasando el tiempo, Dios nos va revelando mucho más de lo que deberíamos entender la palabra de Dios. Lo malo es que a veces no nos consideramos nuestra vida y seguimos sin entender lo que Dios quiere decirnos. Pero el Señor, si somos sinceros de corazón, el Señor nos va a revelar todo a su tiempo. Queridos hermanos, sigamos con la lectura, ¿ya? ¿O hay alguien que quiera continuar? No sé hasta qué tiempo es dado la lectura para ver si que continuamos o vamos concluyendo. Si algún hermano desea hacer una pregunta o acotar. Yo sí quisiera, me llamó mucho, gracias, me llamó mucho la atención. La semana anterior estábamos estudiando y yo escuché que
que hay que tomar muy en cuenta las historias que se ha vivido a través de que nos relata la Biblia y que son historias que se van a volver a repetir, ¿no? Y eso yo lo creo, y eso lo creo. A lo que usted ahorita nombra Mateo 24, que relata la venida del Señor, yo me acordaba también de Mateo 26, eh, que nos dice, nosotros, bueno, antes de eso, yo decía, ¿cómo nosotros podemos saber en qué tiempo estamos o cómo podemos nosotros, cuando nos dicen salir de este pueblo mío, ¿no? Eh, Cuando Jerusalén fue sitiada, nosotros cómo sabemos ahora que nos están sitiando, que nos están cerrando las puertas. Y se me venía a la mente, tal vez porque, como usted dijo, nosotros tenemos aquí responsabilidades, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros hijos, estamos educando a nuestros hijos. O sea, todo eso nos mantiene aquí, ¿no? Ligados. Y a veces no comprendemos, a veces personas dicen, o sea, yo lo pienso porque a veces me pongo a orar y no entiendo, pero cuando veo que algún hermano, alguna hermana le fallece, algún pariente, ¿no? O tal vez en ese momento que uno queda solo o sola, o tal vez porque alguien nos tenía ligado aquí, o nos quedamos sin trabajo. Tal vez es el momento, yo digo, no, de buscar y ya irnos desuniendo de la ciudad, porque puede ser eso una oportunidad. Tal vez uno no lo piense así, o sea, tal vez yo esté diciendo algo muy duro, pero a veces hay cosas que si Dios lo permite es porque tal vez nos quiere ya que tomemos una decisión en serio. Estamos viviendo tal vez las horas más oscuras, como aquí dice en Mateo 26, cuando Jesús fue al Getsemaní a orar y llevó a Pedro y los dos hermanos de Zebedeo, y que no sé qué hora serán, me imagino 1 de la mañana, y son las horas más oscuras, dice, y que a veces ahí es donde nos dormimos, ahí es donde nuestro cuerpo no soporta digamos, como humanos que somos, es el sueño que viene más pesado, y Dios nos insta a decir, velad y orad, o sea que nosotros debemos estar orando para que Dios nos dé esa contestación. A cada uno de nosotros nos va a dar de manera diferente. A mí, a cualquier otro no nos va a dar de la misma manera. Y ahí, eso es lo que yo creo. Ahí el Señor nos dirá que cuando ya deberíamos, como usted dice, darnos cuenta de que ya no se podrá estar muy tranquilo en la ciudad. Esto quería nomás, hermano, que yo he ido muchas cosas, muchos puntos importantes que se han ido leyendo, pero de lo que yo recordaba y no quería tal vez dejar pasar en algo. Gracias, hermano. Pedro. Muchas gracias, hermano, ¿no? Entonces, una realidad, lo que dice nuestro hermano, ¿no? Lo importante de todo esto, como dice la lectura aquí, es dónde está nuestro corazón, ¿no? Al final de cuentas, pues, nuestra vida sigue, pues, porque estamos viviendo aquí en esta vida, no lo podemos evitar muchas actividades, pero al final de cuentas, lo que haga la diferencia entre uno y otro es dónde está mi corazón. Si mi corazón está en este mundo, pues, cuando Dios me llame y cuando Dios me indique, porque dice la Escritura de que no podemos huir apresuradamente. ¿No? Viene la ley dominical, ahora sí todos a salir al campo y todo eso. No, dice que algunos Dios dejará que queden en las ciudades para dar el último pregón, el último llamado a aquellas personas que están indecisas. Por eso allí se aplica salir de ella por lo mío. ¿No? Ese será el último llamado, pero no podemos nosotros y decir, bueno, vamos a salir todos apresuradamente, ¿no? Cuando dé esta señal o esta de acá, ¿no? Dios es el que guía su obra, ¿no? Y Dios va a decir, no, tú tienes que ir al campo, todavía tienes que quedarte, tú finalmente te quedarás en la ciudad, ¿no? No todo el que va al campo huyendo se va a salvar y no todo el que se queda en la ciudad se va a perder. Hay muchos que Dios hará que se quede para continuar su obra, igual darán su vida o darán testimonio de Dios y ellos se van a salvar estando en la ciudad.
Hay otros que huyendo al campo solamente por emoción, solamente por miedo, no de corazón, estarán huyendo al campo y no se salvarán. O sea, no es que ya los que huyen al campo son los que se salvarán y los que se quedan en ciudad se van a perder, ¿no? Dice la Escritura, o sea, que Dios a través del Espíritu Santo nos va a indicar en el momento preciso quién tendrá que huir y quién tendrá que quedarse a hacer la última hora final, ¿no? Y otros, dice el Espíritu, decía, que serán llamados al descanso porque no soportarán todos los eventos tan crueles que van a venir y Dios los llamará al descanso, que Dios sabe que son sinceros y Dios les dirá mejor, descansa en la muerte y finalmente cuando Él venga, pues volverá a resucitar, ¿no? Pero Dios tiene un propósito para cada uno, ¿no? A unos los llamará al descanso porque son fieles, pero no aguantarán, no soportarán las cosas que van a venir. Otros podrán huir, Dios sabe por qué, a los que llame a huir tendrán que ir a los campos, montañas, y otro grupo, pues Dios sabe por qué, los dejará en la ciudad para que ellos puedan hacer la obra, la última hora, pues de advertencia al mundo de que se arrepientan, ¿no? Entonces, imagínense, lo importante de todo eso es dejarse guiar por Dios. ¿En qué grupo estaré? Todavía no lo sé. ¿Estaré en el grupo que tenga que ir al campo? ¿Estaré en el grupo que Dios me llame a descansar porque soy fiel y no voy a soportar igual lo que va a venir? ¿O estaré en el grupo que se me dirá, aunque venga la ley dominical y aunque sea la señal, tú quédate aquí porque vas a tener la última hora de predicar el evangelio o te toque dar la vida por mí? Dios solamente lo sabrá. Lo importante es de que en este momento, pues, estar llenos del Espíritu Santo, estar llenos de Dios, ser dirigidos por Dios, porque para ese momento saber cuál es la dirección, tengo que desde ahora dejarme guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Decir, Señor, encomiendo mi vida a ti. Señor, para mí lo más importante es la salvación, los cosas espirituales son lo más importante. Entonces, Dios va a guiar. Un hijo de Dios que se deja guiar, pues Dios lo puede utilizar y fácilmente vamos a saber hacia dónde Dios quiere que estemos, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? Mi corazón tiene que estar en Dios para poder escuchar su voz, ¿no? Dice el siguiente párrafo, dice, Hermano Pedro, sí, siga nomás, hermano, dígame. hermano Pedro, en relación a lo que usted ha dicho, ¿cierto? La pregunta que hacía el hermano Walter, y que es una pregunta súper válida en relación a cómo Sí, saber, cómo escuchar, cómo entender en qué posición estoy yo. Porque creo que todos nosotros amamos al Señor y todos estamos con el sábado, tenemos claros los mandamientos y disfrutamos de la relación con el Señor. Pero se vienen tiempos difíciles. Se vienen tiempos difíciles, quizás a nosotros nos va a tocar vivirlo, como usted dice, quizás nosotros vamos a tener que tomar decisiones, si nos vamos a quedar en las ciudades, ¿cierto? Porque la verdad que la mayoría de las personas están viviendo en las ciudades para dar el último pregón, o los que tienen hijos, los que tienen familia, quizás les va a convenir salir al campo para cuidar a los niños, ya no sabemos. Pero mire, yo a veces les digo a mis alumnos, sí. yo les digo, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando yo te llamo por teléfono, le digo, te llamo por teléfono, le digo, hola, ¿cómo estás? Tú sabes inmediatamente que soy yo. Yo no te tengo que decir soy tal persona porque está acostumbrada a mi voz y está acostumbrado a mis términos. De la misma forma, uno va desarrollando la habilidad de escuchar la voz de Dios. Ahora, en la medida que nos acerquemos al tiempo del fin, el Señor nos va a va a permitir que ocurran situaciones en nuestra vida que van a ayudar al desarrollo de nuestra fe. En medio de la tormenta y en medio de la angustia, vamos a tener que enseñarle a nuestro cerebro y a nuestro corazón a confiar, a enseñarle que si bien nos da miedo, nos da temor lo que está pasando, que no sabemos dónde vamos a ir, pero sí le hemos encargado nuestra vida a un Dios todopoderoso. Entonces, nosotros vamos a tener que ir desarrollando la fe. La hermana Huay dice que es mejor desarrollar la fe en tiempos de paz y no en tiempos de angustia, porque van a venir tiempos difíciles. Entonces, yo creo que tal como usted dice, lo que le pasó a Jerusalén nos va a pasar a nosotros también. Quizás no nos van a sitiar, pero va a haber una angustia. Y de hecho, Jesús dice que va a haber una angustia cual nunca hubo en el mundo. Cuando yo pienso lo que le pasó a Jerusalén, me cuesta imaginar cuán más angustia podría haber. Pero si el Señor dice que es así, así va a ser. Y si nosotros vamos a estar vivos para ese tiempo, el desafío para nosotros ahora es fortalecer nuestra fe y en medio de la tormenta agarrarnos de las promesas de Jesús. Y aunque nosotros no sintamos en el corazón, cierto, plenamente la paz, tener la certeza de que nuestra vida no está girando sin sentido, sino que hay una mano que la dirige. Y aunque yo no lo vea, allí está, porque yo se lo pedí. Y aunque uno sea infiel a veces, Dios es fiel.
Entonces me parece que eso es como importante, que tengamos claridad de que nuestra fe va a ser probada y que tenemos el privilegio de agarrarnos de Jesús y superar las pruebas, para que si estamos vivos podamos mantenernos y podamos hacer la voluntad de Dios. Eso, hermano Pedro. Muchas gracias, mi hermanita Anita. Amén. Bueno, nuestra hermana pues mencionó y prácticamente cerró con este mensaje porque dijo algo muy importante, ¿no? Algo que nos ayuda para poder ponerlo en práctica, ¿no? Porque ustedes saben de que todo esto es historia y todo eso, pero lo práctico es lo que dijo nuestra hermana, ¿no? Ahora que estamos en paz, ahora que no hay todavía ley dominical, ahora que todavía no hay momentos tan difíciles, es donde deberíamos aplicar pues ese relación con Dios y todo aquello, ¿no? Que nos ayuda a fortalecer nuestra vida, porque si no aprendemos ahora en tiempo de paz, en tiempo de guerra, imposible, ¿no? Ahora es el momento, así es que vamos a dejar hasta allí porque ya llegamos a las 9 y más o menos en donde dice, pues, la oportunidad que Dios dio al pueblo judío, pues hasta allí vamos a quedar, ¿no? Entonces, que Dios nos pueda bendecir grandemente, queridos hermanos, y que estas lecturas maravillosas nos sirvan en nuestra vida espiritual para aplicar lecciones ahora en nuestro tiempo, ¿no? En nuestra realidad, en nuestro medio vivir, ¿no? Porque esos son los que nos ayudan, pues, a ir avanzando en la vida espiritual, ¿no? Que el Señor nos pueda bendecir, mis queridos hermanos. Amén. Gracias, hermano Pedro, por estas enseñanzas, y Margie. Bien, muchas gracias, hermano Pedro, nuevamente, muy agradecidos por esto. Es muy interesante y una vez que lo conocemos, lo estudiamos, hay que, dijo, conservarlo y hay que practicarlo, lo más importante. Bien, vamos a terminar con una oración. Si alguien de ustedes desea orar. Inclinemos el rostro, mis queridos hermanos, para orar. Oremos. Cariñoso Padre Dios, estamos agradecidos en esta noche de tus gracias sagradas que hemos empezado, poder estar reunidos aquí en este grupo de hermanos que desea prepararse para tu venida, aprender cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, que todo esto que estamos leyendo no solamente sea conceptos intelectuales, sino que sean palabras de vida para nuestra vida espiritual, Señor, que tú nos puedas indicar, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida cada día más, tomar conciencia del tiempo que estamos viviendo, Dios, y estamos viviendo en un momento en que tú estás extendiendo tu gracia, Señor. Ayúdanos a que no solamente nosotros nos preparemos, sino que a través de tu mensaje podamos preparar a muchas personas que están cerca de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí en esta sala de Zoom, que tú puedas, oh Dios, utilizarlos como instrumentos tuyos en tus manos, Señor. Que podamos nosotros dejarnos guiar, Señor, por ti, que nuestros pensamientos, nuestros criterios, Señor, que a veces son contagiados por las cosas mundanales, puedan ser subyugados, oh Dios, por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos para que podamos siempre tenerte como prioridad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada momento a ser utilizados por ti. Y eso solamente lo podemos hacer, oh Dios, personalmente, cada día, cada mañana. Te despertamos agradeciéndote, oh Dios, por la salud, por la vida que nos da, Señor. Ayúdanos a encomendarnos cada día en tus manos, Señor. Estos favores te lo pedimos porque confiamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, Amén.